Cuando llega un diagnóstico como la enfermedad de Danon, es normal que aparezcan un montón de preguntas y, claro, muchas emociones. Y eso está bien. El primer paso para empezar a manejar la situación es tener buena información. Justamente para eso estamos aquí, para dar respuestas claras que ayuden a las familias a entender qué es esta condición y por dónde empezar. A ver, este va a ser nuestro plan de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es la enfermedad. Después, veremos cómo se presenta. Y ojo, que hay diferencias importantes entre hombres y mujeres. Luego, nos meteremos un poco en la genética para entender cómo se pasa de una generación a otra y al final, veremos el plan de acción. ¿Qué se puede hacer para manejarla y tratarla? Bueno, empecemos por el principio. Para saber cómo enfrentar algo, primero hay que saber qué es. Entonces, ¿qué es exactamente la enfermedad de Danon? En pocas palabras, la enfermedad de Danon es una condición genética que es multisistémica. Y esa palabra, multisistémica, solo significa que puede afectar a diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo. Las tres zonas principales que suele tocar son el corazón, los músculos que usamos para movernos y la retina, que está en la parte de atrás del ojo. Si lo vemos un poquito más en detalle, en el corazón puede causar algo llamado miocardiopatía, que básicamente es una enfermedad del músculo cardíaco. En los músculos del esqueleto lo típico es que se manifieste como debilidad. En la retina puede traer problemas de visión. Y a veces también puede afectar el sistema nervioso y causar algunas dificultades de aprendizaje. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, el origen es genético. La enfermedad aparece por una variante, o sea, un cambio en un gen súper específico que se llama LAMP2. De hecho, el diagnóstico se confirma con una prueba genética, que lo que hace es buscar justamente esa variante. Ahora vamos a un punto que es clave entender. ¿Cómo se ve la enfermedad en el día a día? Y aquí la cosa cambia bastante, porque la manera en que Danon se presenta y avanza puede ser muy pero muy diferente en hombres y en mujeres. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense en los números. Por lo general, los hombres suelen tener una afectación más severa y que empieza antes. La debilidad muscular y las dificultades de aprendizaje, por ejemplo, son mucho más comunes en ellos. Y el corazón, aunque se ve afectado en ambos, también sigue patrones diferentes. Y aquí se ve perfecto esa diferencia clave en el corazón. En los hombres, lo más común es la miocardiopatía hipertrófica, que es cuando el músculo del corazón se pone demasiado grueso. En las mujeres, aunque también puede pasar, es más frecuente ver la miocardiopatía dilatada, que es cuando las cavidades del corazón se agrandan y el músculo se debilita. Pero no es solo el músculo del corazón el que se afecta, sino también su sistema eléctrico. Estos problemas de conducción son súper comunes, tanto en hombres como en mujeres, y muchas veces aparecen como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, o WPW, que puede provocar arritmias. De hecho, a veces la primerísima señal de la enfermedad es algo que se ve en un electrocardiograma incluso años antes de que el músculo del corazón muestre algún cambio. Todo esto nos lleva a una de las preguntas que más preocupan a cualquier familia. ¿Cómo se hereda esta condición? Y claro, ¿qué significa esto para el resto de la familia, como hermanos, hijos o padres? La enfermedad de Danon sigue un patrón de herencia que se conoce como ligado al cromosoma X. Esto significa que el gen LAMP2 está en el cromosoma X, que es uno de los dos cromosomas que definen el sexo. Y es por este detalle genético precisamente que vemos esas diferencias tan marcadas entre hombres y mujeres. Las reglas de cómo se transmiten son súper específicas. A ver, si la madre es portadora de la variante, en cada embarazo hay un 50% de chances de pasarla. Da igual si es un niño o una niña. Pero, si es el padre quien tiene la enfermedad, se la va a pasar a todas sus hijas, al 100%, pero a ninguno de sus hijos varones. Y ahora, un dato que es fundamental. En casi el 40% de los casos, la variante genética es nueva. Esto se llama mutación por de novo. ¿Qué quiere decir? Que no se heredó ni del padre ni de la madre, sino que apareció por primera vez en la persona que tiene el diagnóstico. Y esto nos lleva a esta frase, que es importantísima. Como estas variantes nuevas son bastante comunes, que nadie más en la familia tenga problemas de corazón no significa que no pueda ser enfermedad de Danon. Es un mensaje clave para esas familias que son las primeras en la línea en recibir este diagnóstico. Bien, ya entendemos qué es la enfermedad y cómo se hereda. La siguiente pregunta es obvia. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí es donde pasamos a la acción. Hablemos del manejo, del seguimiento y de las terapias que existen.
Después del diagnóstico, lo primero es tener una foto completa de cómo está la salud. Para esto se necesita un equipo de varios especialistas, un cardiólogo para el corazón, un neurólogo para ver los músculos, especialistas en desarrollo si hace falta y un oftalmólogo para la retina. Estas primeras evaluaciones son la base de todo el seguimiento que vendrá después. Y aquí hay algo que hay que subrayar. Aunque ya vimos que los síntomas y qué tan fuertes son pueden cambiar mucho, las estrategias de tratamiento son, en general, las mismas para todos. El manejo se centra en los síntomas que hay, sin importar el sexo. Hay todo un abanico de herramientas para manejar cada parte de la enfermedad. Para el corazón, se usan los tratamientos que ya existen para la insuficiencia cardíaca. La fisioterapia es fundamental para mantener la fuerza de los músculos. Para la vista, hay ayudas especiales si aparece retinopatía. Para proteger de arritmias peligrosas, se puede pensar en desfibriladores implantables, y en los casos más avanzados, el trasplante de corazón es una opción que salva vidas. Manejar la enfermedad de Danon no es algo de una sola vez, es un camino a largo plazo. La clave es tener un plan de vigilancia constante, como el que ven acá. Hacer chequeos regulares del corazón, los músculos y la vista permite que el equipo médico se anticipe a los cambios y ajuste el tratamiento antes de que sea tarde. Y quiero cerrar esta parte con un mensaje de esperanza. La ciencia no para. Hay muchísima investigación en marcha y, de hecho, hay un ensayo clínico muy prometedor de terapia génica que busca arreglar la causa original del problema. La comunidad científica está trabajando a full para encontrar un futuro mejor. Muy bien. Ya vimos qué es la enfermedad, cómo se hereda y cómo se maneja. La última pregunta, y la más personal de todas, es ¿qué pasos prácticos puede dar una familia a partir de este momento? Aquí van 4 pasos concretos que ayudan a tomar las riendas. Primero, hablar con total confianza con el equipo médico es clave. Segundo, una consulta con un asesor genético puede aclarar todas las dudas sobre el riesgo en la familia. Tercero, es importante ver qué otros familiares podrían necesitar una evaluación. Y por último, pero importantísimo, buscar apoyo. Nadie tiene por qué pasar por esto en soledad. Para encontrar esa comunidad, recursos e información al día, danonedisease.org es un punto de partida excelente. Hay que recordar que el conocimiento da poder, y cada pasito que se da, por más chico que parezca, es un gran avance. Muchas gracias.